Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, intrigas y dramas del mundo del espectáculo. Hoy agárrense fuerte porque les traemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y por supuesto, ha llegado hasta nuestros oídos. La bomba que les tenemos preparada es de esas que hacen temblar las redes sociales. Sí, señores y señoras, prepárense porque vamos a hablar de Hadise, de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de un escándalo que involucra declaraciones filtradas que, madre mía, van a dejar a más de uno con la boca abierta. Así que si son de los que aman el salseo, si disfrutan desenredando los entresijos de las relaciones de los famosos, o simplemente si quieren estar al día de lo último que está pasando en el mundo del espectáculo, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, dejar su like si les gusta lo que les vamos a contar. Vamos allá que esto empieza. Bien, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Todos conocemos a Hadise, la increíble cantante turca que nos ha conquistado con su voz y su carisma. También, por supuesto, tenemos a Kerem Bürsin, ese actor que nos ha robado el corazón con su sonrisa y su talento, y a Hande Erçel, la diosa de la televisión turca que además de bella, es una actriz de tomo y lomo. Pues bien, parece que el destino, o quizás un poco de malicia, ha juntado los nombres de estos tres personajes en un drama digno de una serie de televisión. Y es que de repente, como si de un rayo caído del cielo se tratara, han comenzado a circular por internet unas supuestas declaraciones de Hadise sobre la relación entre Kerem y Hande. Y no son declaraciones cualquiera, amigos. Son de esas que levantan ampollas, de las que hacen que todo el mundo hable y que, por supuesto, nos han dejado a todos con el alma en un hilo. Lo que se dice al menos en las filtraciones que han llegado hasta nuestros oídos, es que Hadise, en una conversación privada que alguien decidió compartir con el mundo, no se ha cortado ni un pelo al hablar de la pareja. No vamos a repetir literalmente las palabras que se han filtrado porque algunas son bastante subidas de tono, pero sí podemos decirles que según estas filtraciones, Hadise no parece ser muy fan de la relación entre Kerem y Hande. Al parecer, la cantante habría expresado dudas sobre la autenticidad de su romance, e incluso habría insinuado que podría tratarse de una estrategia publicitaria o un montaje mediático. Imaginen el revuelo. Es como si alguien hubiera echado gasolina al fuego y ¡pum!, todo hubiera explotado. Por supuesto, antes de que salgan corriendo a crucificar a Hadise, es importante tener en cuenta que estas son declaraciones filtradas y que, por el momento, no hay confirmación oficial de que sean ciertas. Es decir, no es un comunicado de prensa con el sello de la oficina de Hadise. Son, insistimos, comentarios que supuestamente fueron hechos en privado y que han visto la luz de la forma menos esperada. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos y no dar nada por sentado hasta que no haya una confirmación o desmentido oficial por parte de los implicados. Pero seamos sinceros, la controversia ya está sembrada y el debate en redes sociales es más que encendido. Muchos fans de Kerem y Hande, que ya no son pocos, se han lanzado a defender la relación a capa y espada, argumentando que el amor entre sus ídolos es real y que no hay segundas intenciones. Otros, en cambio, se han sumado a las críticas de Hadise, diciendo que siempre han sospechado que algo no cuadraba y que estas declaraciones filtradas no hacen más que confirmar sus sospechas. Y por supuesto tenemos a los que están en el medio, los que no saben qué pensar, los que se han quedado con la boca abierta y se limitan a observar el espectáculo con palomitas en mano, como nosotros ahora mismo. Lo que está claro es que esto ha desatado una auténtica guerra de opiniones en redes sociales, con hashtags que van y vienen, comentarios que no se cortan un pelo y debates acalorados entre los fans. Y es que en el mundo de las celebridades cualquier rumor, cualquier declaración, cualquier foto fuera de contexto puede convertirse en una auténtica bomba. Pero volvamos a las declaraciones de Hadise, porque aquí es donde realmente está el meollo del asunto. Según lo que se ha filtrado, la cantante habría sido bastante crítica con Hande, llegando incluso a cuestionar su talento como actriz. Imaginen la magnitud de esto. Ya no solo se trata de un rumor sobre una posible falsedad en la relación, sino que además estamos hablando de una crítica abierta y directa hacia la profesionalidad de una de las actrices más queridas de Turquía. Es como si Hadise hubiera decidido poner el dedo en la llaga y removiera toda la polémica posible. No nos cabe duda de que estas declaraciones, de ser ciertas, habrán sentado como un jarro de agua fría a Hande, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema.
Es más, tanto ella como Kerem han optado por guardar silencio y no han hecho ningún comentario sobre las supuestas palabras de Adise. Y es que a veces el silencio es la mejor respuesta. Sobre todo cuando las declaraciones que han salido a la luz son de este calibre y corremos el riesgo de avivar más el fuego con cada palabra que pronunciamos. Pero, ¿qué habrá llevado a Adise a hacer estas declaraciones? ¿Será que de verdad tenía sospechas sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿O quizás se trata de un malentendido, de palabras sacadas de contexto o, incluso, de una manipulación malintencionada? Son muchas las preguntas que nos hacemos y por el momento pocas las respuestas que tenemos. Pero como buenos detectives del mundo del espectáculo, estamos aquí para investigar y para seguir de cerca cada detalle de esta historia. Y es que no podemos olvidar que este tipo de situaciones, en el mundo de la farándula, son más habituales de lo que pensamos. Es común que las amistades entre famosos se vean afectadas por los celos, las envidias, los rumores o las especulaciones. Y a veces las declaraciones que se hacen en privado terminan saliendo a la luz y creando un auténtico caos. La diferencia en este caso es que Adise, Kerem y Hande son tres figuras muy mediáticas en Turquía y todo lo que les rodea adquiere una mayor dimensión. Sus vidas son seguidas por millones de personas y cualquier mínimo detalle, por insignificante que parezca, se convierte en un tema de conversación. Y esta filtración, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las teorías que han surgido a raíz de esta polémica. Algunos aseguran que Adise podría estar celosa de la popularidad de Hande y que sus comentarios serían una forma de llamar la atención sobre sí misma. Otros, en cambio, defienden que Adise es una persona sincera y que simplemente ha dicho lo que piensa sin importarle las consecuencias. Hay también quienes sostienen que todo esto forma parte de una estrategia publicitaria para dar más bombo a la relación entre Kerem y Hande o, incluso, a un proyecto profesional que tengan entre manos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo se trate de una manipulación de alguien que quiere perjudicar a los tres protagonistas de esta historia. Como ven, las opciones son muchas y cada uno tiene su propia versión de los hechos. Lo que sí está claro es que este culebrón no ha hecho más que empezar y que todavía nos quedan muchos capítulos por delante. Es impresionante cómo unas simples declaraciones filtradas pueden desencadenar un torbellino de emociones y especulaciones. Y en el caso de Adise, Kerem y Hande, la polémica ha alcanzado niveles estratosféricos. Los tres, por su parte, han mantenido un perfil bajo, sin hacer declaraciones oficiales sobre el tema, lo que, si cabe, ha aumentado más la intriga. Y es que cuando los famosos guardan silencio, los rumores se multiplican y la imaginación de los fans vuela sin control. Así que mientras esperamos un pronunciamiento oficial por parte de los implicados, nos toca seguir analizando la situación y tratar de desentrañar la verdad que se esconde tras esta cortina de humo. Pero seamos claros, el escándalo ya está servido y la reputación de los tres famosos se ha visto afectada, en mayor o menor medida, por esta filtración. Adise, por un lado, ha sido criticada por haber hablado de forma tan directa y sin tapujos de la relación de sus compañeros. Kerem y Hande, por su parte, se han visto envueltos en una polémica que ha puesto en duda la autenticidad de su amor y ha generado un debate sobre su profesionalismo. Y todo esto por unas declaraciones filtradas que nadie sabe a ciencia cierta si son reales o no. Así es el mundo del espectáculo, amigos, un mundo lleno de luces, sombras y, como hemos podido comprobar, muchísimos secretos. No vamos a negar que toda esta situación es un poco surrealista. Y es que a veces la realidad supera la ficción y nos encontramos con dramas que podrían perfectamente ser el guión de una telenovela. Y en este caso, la historia de Adise, Kerem y Hande lo tiene todo: amor, desconfianza, celos, críticas, rumores. De todo. Y nosotros, como fieles espectadores, no podemos más que seguir el desarrollo de los acontecimientos, esperando que pronto se aclare todo este embrollo y que los implicados puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Aunque en el fondo una parte de nosotros disfruta con todo este salseo, seamos sinceros. Lo que sí podemos decir es que esta polémica nos ha dejado claro, una vez más, el poder que tienen las redes sociales en el mundo de hoy. Una simple publicación, un comentario fuera de lugar o unas declaraciones filtradas pueden desencadenar una avalancha de comentarios, críticas y especulaciones. Y en cuestión de minutos, una situación que pudo haber quedado en la intimidad puede convertirse en un asunto de interés público. Así que si algo hemos aprendido de todo esto, es que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos, sobre todo si somos personas públicas. Porque, como dice el dicho, las paredes tienen oídos y en la era digital,
los rumores vuelan a la velocidad de la luz. Ahora bien, vamos a tomarnos un momento para reflexionar sobre todo esto. ¿Por qué nos interesan tanto los dramas de los famosos? ¿Por qué nos gusta tanto saber los detalles más íntimos de sus vidas? ¿Será que en el fondo buscamos una forma de escapar de nuestra propia realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía y emociones? Puede que sí, puede que no. Lo que está claro es que los dramas de los famosos nos entretienen, nos hacen hablar y nos permiten conectar con otras personas que comparten nuestros mismos gustos y aficiones. Y es que al final, todos tenemos algo de cotillas en nuestro interior y nos gusta saber qué pasa con nuestros ídolos. Y seamos sinceros, este escándalo de Addise, Kerem y Ande ha sido de los que marcan época. Y mientras esperamos que el culebrón de Addise, Kerem y Ande siga escribiendo nuevos capítulos, vamos a hacer un repaso de los puntos clave de esta historia. Primero, tenemos unas declaraciones filtradas de Addise donde, supuestamente, critica la relación de Kerem y Ande y cuestiona su autenticidad. Segundo, la pareja por el momento ha optado por el silencio y no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Tercero, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans de los tres famosos se han enzarzado en una guerra de opiniones. Y cuarto, la reputación de los tres se ha visto afectada por toda esta polémica, aunque todavía es pronto para saber cómo les afectará a largo plazo. Y como todo buen culebrón, nos quedamos con la intriga de saber cómo terminará esta historia. ¿Habrá reconciliación? ¿Desmentirán las declaraciones filtradas? ¿Saldrán a la luz nuevos detalles? El tiempo dirá. Pero mientras tanto vamos a dar las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este nuevo vídeo de chismes y dramas del mundo del espectáculo. Sabemos que esta historia ha sido un poco intensa, pero esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos encanta compartir con ustedes todas las noticias y novedades de sus famosos favoritos y, por supuesto, nos apasiona analizar todos los detalles de cada polémica. Y por supuesto queremos saber qué opinan ustedes de todo este embrollo. Así que los invitamos a que nos dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué creen de las declaraciones filtradas de Addise? ¿Creen que la relación de Kerem y Ande es real o se trata de una estrategia publicitaria? ¿Cuál es su teoría favorita? Queremos leer todas sus opiniones. Y antes de despedirnos queremos recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Queremos seguir creciendo con ustedes y traerles muchísimas más noticias, chismes, intrigas y dramas del mundo del espectáculo. Así que no lo duden más, únanse a nuestra comunidad de cotillas y prepárense para disfrutar de todo lo que está por venir. Y ahora sí, nos despedimos por hoy, pero no se olviden de que la farándula nunca descansa y que muy pronto volveremos con nuevas historias que seguro los dejarán con la boca abierta. Hasta la próxima y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Besos a todos.